El primer turno de la jornada de ayer lunes, un partido bastante límite también se jugaba Boston Celtics, que había perdido los dos en casa, había ganado el tercero en el Madison Square Garden. Uno creía que la tendencia, sin necesariamente o sea, ya sentenciar el resultado, creía que el momentum, como se le dice en Estados Unidos, estaba más enrachado Celtics también por cómo se había dado los dos primeros partidos y el tercero especialmente, que los Knicks. Se le pedía a los Knicks un partido, un juego un poco que lo puedan mantener un poco más igualado, que no tengan que remontar 20 puntos para ganar un juego, que está bien, es recontravalorable, pero uno intentaría que tengan cierta consistencia. Me parece que lo dieron. Fue el partido más consistente de ambos en el juego. Fue una auténtica batalla de playoffs. La primera mitad fueron más efectivos los dos equipos de campo. En la segunda mitad bajaron un poco, pero todo el tiempo con Boston liderando la mayor parte del juego, estaban a tiro los Knicks. No es que se fueron a 20 puntos, 25, tuvieron que remontar. Finalmente fue un triunfo 121-113 de los Knicks, que se ponen 3-1 y que ponen en jaque la serie. Pero hablemos del partido, Carlos. ¿Cómo lo viste en general? ¿Qué te pareció y qué tendencias notaste diferentes a lo que fueron los otros tres juegos? Bueno, primero el arranque de Boston Celtics, específicamente lanzando el triple, nos hacía recordar el partido número 3. Parecía que iban en otro nivel de lanzamientos donde iban a estar por encima del 50% durante todo el partido. Específicamente Derek White, los primeros 4 intentos de triple que tomó los encestó. Se unió a la fiesta Tatum. Cuando Pritchard entró a juego también la estaba metiendo. O sea, esa ofensiva descomunal que Boston es capaz de replegar por momentos. Pero los Knicks trataban de mantenerse a flote. Si bien es cierto que estaban a la saga, se mantenían a flote, metían uno que otro canasto. De momento parecía que se iban a ir por 7, 8 puntos el rival y ellos se volvían y se acercaban. Era un partido que no se les estaba dando a los Knicks en la primera mitad, pero sí mantenían suficiente ofensiva como para jugar de tú a Boston. Y yo lo que creo es que en el partido, según el partido fue pasando, esa efectividad de 3 puntos de Boston fue disminuyendo y los Knicks tuvieron otras armas que no habían tenido en partidos anteriores. Por ejemplo, el caso de Anunoby. Anunoby tuvo un gran primer partido y luego desapareció en el segundo, que los Knicks ganaron, y en el tercero, que fue el que dominó el equipo de Boston. Sin embargo, Anunoby se convirtió en una perfecta tercera voz, diríamos, porque la segunda voz fue Michael Bridges, que empezó a anotar consistentemente también. Y cuando hablamos de segunda y tercera voces, sabemos que estamos hablando de que Tatum, de que Bronson fue el jugador de la noche una vez más. Entonces, me parece que los Knicks, en el momento dado, en la segunda mitad, parecía que se les iba a romper el partido. 14 puntos le sacó el equipo de Boston, ¿no? Pero no había forma porque cada vez que Boston sacaba 14 puntos venía una buena reacción. Creo que aunque no jugó muchos minutos, McBride fue un jugador importante. Sí. Creo que el aporte de Mitchell, de Robinson, fue demasiado importante también, especialmente en un momento en el que había que parear con los tiradores de Boston y a Anthony Towns se le hace imposible. O sea, Anthony Towns, cuando tenía que salir al perímetro a defender, después no podía llegar. O cuando estaba cerrando la pintura, no podía llegar a los tiradores. Robinson hacía las dos cosas. En un momento dado sale el partido Anthony Towns, se quedan con Robinson y casi cerraron el partido con Robinson. Carl entró para las últimas posesiones, pero Robinson hizo un trabajo defensivo enorme que, unido a esa ofensiva que ellos pudieron mantener durante el juego, finalmente le dio vuelta al partido. Decías, Jalen Brunson, una actuación impresionante, 39 puntos, 12 asistencias, 26 de esos puntos en la segunda mitad. Jason Tatum, vamos a hablar de él ahora, 42 puntos, 8 rebotes, 4 asistencias, 7 triples, con esa lesión, faltando 3 minutos, que lo priva de gran parte del clutch. Creo que tenemos que, antes de hablar de Tatum, que es una lesión muy seria y que obviamente nos tiene a todos preocupados, tenemos que destacar también que en el momento de la lesión de Tatum, ya Boston estaba 7 puntos abajo, con 3 minutos por jugar. Es decir,
Podemos hablar de las consecuencias que tiene la lesión de Tatum para el resto de la serie. Podemos hablar de lo que puede ser para esta temporada y para la temporada que viene. La lesión de Tatum, si se confirma lo que todos tememos, que es una rotura del tendón de Aquiles. Esperemos que no, obviamente. Pero la realidad es que incluso con un Tatum espectacular en ambos costados de la cancha, especialmente en ofensiva, y esos 42 puntos, a Boston se le complicó mucho sostener esa ventaja. Ese robo de Anunoby es una pérdida de Jaylen Brown, que también muestra lo que era Boston en ese momento. Entonces, más allá de lo que pasó con Tatum, que ya lo vamos a discutir en unos minutos, Knicks fue superior a Celtics, o sea, terminó siendo superior a Celtics sin asteriscos, porque le termina ganando con su plantel completo, después lo termina cerrando, es verdad, sin Tatum y con un equipo de Celtics golpeado lógicamente desde lo anímico, pero ¿cómo lo viste eso, Carlos? ¿Qué te pareció la superioridad de los Knicks al final? Sí, estoy de acuerdo contigo, Ticho, porque mucha gente puede decir, bueno, el juego se abre y lo ganan porque Tatum se lesiona, pero no, ya los Knicks habían agarrado el ímpetu del juego, el momentum, ya se habían agarrado la ventaja en el partido. Y claro está, una lesión como esa a tu figura importante, pues va a desmoralizar en algún momento dado, pero se veía antes de que se lesionara Tatum que el juego había cambiado totalmente, la energía había cambiado totalmente. Lo que mencionaba de Robinson en cancha, pudiendo defender a los internos y al mismo tiempo saliendo a los tiradores, no tenían respuestas para Bronson. Se había encendido Michael Bridges. El juego había cambiado ya. Y luego entonces vienen un par de pérdidas consecutivas. Llega a sacar hasta 12 puntos Knicks, que después pusieron nervioso a Thibodeau, porque después de sacar los 12 puntos hicieron un par de errores consecutivos que el juego se cerró a 7, todavía faltando quizás medio minuto, pero lo cierto es que los Knicks habían logrado control del juego antes de la salida de Tatum. Hablando ahora sí de Tatum, una lesión muy desafortunada. Se ve que es una lesión inmediatamente sin contacto, se agarra el tobillo o el pie, pero uno creería que va por el lado del tendón de Aquiles, que es una lesión muy, muy delicada. Tatum tiene, entre comillas, entre muchísimas comillas, la suerte de que no lo agarra tan tarde en su carrera, porque volver de una lesión así, cuando ya entraste a los 30, 32, 34, ya es muy, muy difícil, especialmente en términos de el nivel de juego, porque volver se puede volver, pero después es complicado. Mis sensaciones, por un lado, es que, o sea, una lástima para los Celtics, porque no solo va a ser un problema por el resto de esta temporada, dure un partido más, dure 2 o dure lo que dure. Pues Boston tiene equipo para no solventar la baja de Tatum, pero ser un equipo competitivo sin él, por lo menos. Por ahora sí, si con él se les complicó con los Knicks, sin él se les va a hacer mucho más cuesta arriba, pero más allá de eso, la temporada que viene, uno pensaría que se va a perder gran parte, si no toda la temporada regular, y gran parte, si no una muy, muy buena parte de lo que serían los playoffs del año que viene. De vuelta, estos todavía son solo conjeturas porque no sabemos cuál es el alcance de la lesión de Tatum, pero uno, por lo que ve, por lo que lee y por cómo sale en silla de ruedas también, una imagen bastante fuerte también, termina temiendo lo peor, ¿o no, Carlos? Sí, definitivamente, aunque no ha habido todavía una versión oficial de parte del equipo, y era que le iban a hacerle la prueba de resonancia magnética y demás, pero por lo que uno ve, no puede estar muy optimista. La gerencia, el cuerpo médico de Boston es lamentable, obviamente, y quiero hacer una acotación, y es que vamos a decir que sea la lesión que todos tememos y que obviamente queda fuera de la serie Tatum. Los Knicks no pueden darse por ganados todavía. Un equipo como Boston van a Boston para luchar por mantenerse vivo, y es un equipo que tiene herramientas para poner parchos, diría yo, ¿no? Cuando pierdes una pieza tan importante como Tatum, ellos tienen las herramientas para, parchando, seguir jugando bien, así que importante que los Knicks no se crean que están ya clasificados a la final de conferencia. Totalmente. Lo
lo menos alentador para Boston es lo que estaban dependiendo de Tatum en este último partido. Sí, Después de un par de juegos en los que no había estado fino desde el tiro, de hecho había sido bastante malo bastante malos sus porcentajes de campo, había encontrado el ritmo, había encontrado la manera de meter tiros de manera consistente y sostener a estos Celtics. Otro punto, pensando ya mucho más a futuro, es lo de Boston Celtics va a ser un ejemplo claro si sucede lo peor, lo que todos tememos, una lesión grave y de largo plazo, de lo delicadas que son las ventanas de campeonato en este nuevo acuerdo colectivo. Recuerden que Boston, Brad Stevens y con esta gerencia, incluso después de ganar el campeonato, intentó estirar esta ventana lo más posible. Le pagó a absolutamente todos sus jugadores de rotación, generándole muchísimo el impuesto de lujo y muchas restricciones respecto de lo que puede hacer porque están por encima del segundo zócalo. Con la lesión de Jason Tatum y pensando en una temporada que viene en la que se le va a hacer bastante difícil a Boston competir de vuelta. Esto es demasiado futurismo, pero quédense conmigo. Se le va a empezar a, lógicamente, desarmar un poco el equipo a estos Celtics, porque se hablaba ya de un traspaso para ahorrarse un poco o bajar un poco de esas restricciones salariales, que no esté tan cerca del tope, incluso del segundo zócalo. Se hablaba también de ver si Porzingis seguía con el equipo, si Jrue Holiday, que está teniendo unos buenos playoffs, pero bueno, en las consideraciones también si seguía, cuál va a ser el caso de los jugadores de rol, Sam Hauser, Peyton Pritchard, Al Horford, si va a querer volver para una temporada más o 2 temporadas más, para un nuevo intento por un nuevo campeonato. Entonces, y con los grandes, enormes diría, contratos de Jason Tatum y Jaylen Brown, que son 2 supermax, se le va a hacer bastante difícil a Boston construir rápidamente una nueva ventana de campeonato. Tener a Jaylen Brown, a Jason Tatum, ya te posiciona, no te diría automáticamente como contendiente, pero sí como equipo de playoffs. Pero realmente lo va a tener muy complicado, Carlos, armar equipo para la próxima temporada y ya pensando para la siguiente también. Sí, tal cual. Es lo que en esta era con tantas imposiciones fiscales, ¿no? Tú armas un equipo que está, el ejemplo es Boston ahora mismo, el que estás hablando, o sea, está a ley de una lesión para que un equipo que es contendor al campeonato baje varios niveles y sobre todo también por ese balance competitivo que hay en la liga, donde hay tantos equipos que de un año para otro están mejorando, caso Houston este año, caso Detroit, equipos que se van metiendo en la clasificación sin haberlo estado previamente. De momento tú tienes un equipo armado para ganar y una lesión grave de un jugador importante te puede bajar totalmente esas posibilidades. Es un poco también el caso de Dallas pre-Cooper Flag, ¿no? Harrison había armado una ventana de campeonato de vuelta con todos los asteriscos del caso, de si convenía traspasarlo a Doncic y demás, no importa. Supónganse que ya está armado ese equipo, Anthony Davis, Kyrie Irving. Era una ventana, él decía incluso, de 2-3 años, teniendo una primera temporada en la que Davis no se pudo mantener sano, no pudieron estar en competitividad y meterse a playoff de manera directa, y a partir de la temporada que viene o ya desde esta no van a tener a Kyrie Irving, entonces ya esa ventana de 2-3 años tal vez sea de una en la 26-27. Creo que el caso de Boston ya tuvo su primer año de ventana de campeonato en serio, lo capitalizó porque lo ganó, pero intentó redoblar la apuesta o redobló la apuesta y le salió, bueno, o sea, tuvo mala suerte también. Es eso, esta idea de construir equipos y por algo tenemos seis equipos en 6 años diferentes como campeones y ya la era de los back-to-back o de ganar 3 al hilo realmente va a ser muy difícil justamente por esto, porque los equipos están armados de manera tan artesanal y tan endeble en algún punto que se les va a complicar mucho ante la mínima
ante cualquier contra que uno encuentre en el camino, se termina esa ventana. Correcto. Así que bueno, una situación muy, muy delicada en el caso de los Celtics. Como decías, Carlos, la serie no está terminada. Estamos hablando como si lo fuera, pero no lo está. Lo cierto es que perder a Tatum hace pensar a los fanáticos, a los analistas de Celtics también, no solo en esta serie y en estos playoffs, sino en las próximas temporadas. Pero hablamos también del mérito que tienen los Knicks en esta serie, en este partido en particular, incluso con una lesión de Tatum que, lo dijimos, en los últimos 3 minutos ya no estaba cerrado, pero ya estaba encaminado para los Knicks. Así que veremos cómo sigue esta serie. 3-1 en favor de New York Knicks, que pueden cerrarla el miércoles en Boston. Los Celtics intentarán en el TD Garden ganar un juego por lo menos en la serie y no perder los 3, pues ya perdieron los primeros 2. Y bueno, veremos qué sucede con la lesión y los resultados de la resonancia de Jason Tatum y cómo impacta eso al resto de la serie. ¿Y tú? ¿Estás en ritmo?